¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de conocer a tus papás cuando tenían tu edad? Hola a todos, yo soy Elizabeth del Toro y esta fue la chispa que encendió una de las trilogías más queridas del cine. Porque muchísimo antes de que existiera el DeLorean y los viajes en el tiempo, existió una pregunta bastante personal, la cual vamos a responder aquí, hoy, en el Flashback. Así que ponte cómodo y dale play a lo retro. La idea surge en 1980 cuando el productor Bob Gale realiza una visita a su ciudad natal. Es en su casa donde encuentra una vieja cajita de pertenencias con el anuario de preparatoria de su papá. Y es en ese momento donde se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera conocido a mis papás en su adolescencia? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Y es en ese momento que decide contactar a Robert Zemeckis, el director que más adelante sería el encargado de Náufrago y de Forrest Gump, y deciden proponer la historia a diversos estudios. Pero había un pequeño detalle. Los estudios no les tenían fe. El guión tuvo más de 40 rechazos. Incluso presentaron la idea al estudio de Disney. Pero digamos que el estudio no estaba muy convencido de que la historia de una mamá que se enamora de su hijo adolescente fuera lo suficiente family friendly. Pero es en ese momento que llega el queridísimo Steven Spielberg al rescate. Spielberg ya era un director bastante consolidado en esa década, ya que recientemente acababa de tener su éxito en taquilla, E.T. Por lo que Spielberg movió uno que otro contacto por ahí en el estudio de Universal hasta que finalmente el estudio aceptó producir el guión. Esta película comenzó a filmarse en 1984 y originalmente la máquina del tiempo no iba a ser un DeLorean, sino un simple refrigerador. Pero el director consideró que le iba a dar muchísimo más estilo el hecho de que el Doc manejara un DeLorean. Algo que también es bastante sabido es que originalmente Michael J. Fox no iba a ser el actor que iba a dar vida a Marty McFly, sino que este actor iba a ser Eric Stoltz. Sin embargo, Robert Zemeckis consideró que Eric era un actor un poco más de drama y lo que él quería particularmente para esta película era un actor que fuera muchísimo más carismático. Incluso se llegaron a grabar algunas escenas con Eric, pero después de ver algunos cortes, Zemeckis definitivamente no lo quiso más en la película. Fue una decisión bastante arriesgada también considerando que Michael J. Fox en ese momento se encontraba grabando otra serie, por lo que hicieron unos acuerdos por ahí para que Michael grabara la serie en la mañana y por la noche viajara en el tiempo. Un dato curioso que a mí me encanta es que Michael medía 1,63 mientras que Christopher Lloyd medía 1,85. Por lo que para solucionarlo, Christopher decidió mantenerse encorvado durante gran parte del filme, pero este detalle terminó siendo un aspecto que terminamos amando del personaje. Para la ambientación de Hill Valley, el estudio estaba teniendo complicaciones para encontrar una ciudad donde se pudieran realizar diversas adaptaciones para las épocas que iban a filmar, por lo que mejor optaron por recrear gran parte del set dentro del mismo estudio y primero realizaron las escenas en la década de los 50 para posteriormente cambiar todo el set hacia la ambientación de los 80s. Un chismecito de esta película que a mí me encanta es que el actor Crispin Glover, quien era el encargado de dar vida a George McFly, expresó múltiples veces que él no estaba de acuerdo con el final de esta película, ya que según él, su personaje no tenía sentido que se volviera alguien rico, sino que él hubiera preferido que se hubiera mantenido en el tipo de vida que tenían antes de que Marty fuera al pasado e hiciera todos esos cambios. Esto obviamente fue algo que no le agradó tanto a Robert Zemeckis, y sumado al hecho de que el actor quería un aumento para las secuelas, finalmente no llegaron a un acuerdo, así que Robert Zemeckis le dijo adiós a Crispin Glover. Aparte, ¿sabías que Crispin Glover solo era 3 años mayor que Michael J. Fox?
La película finalmente se estrenó el 3 de julio de 1985. Contó con un presupuesto de $19 millones y fue la película más taquillera de ese año, juntando más de 350 millones a nivel mundial. Incluso superó a estrenos de ese año como lo fueron Rambo 2 y Rocky 4. El single principal de esta película fue The Power of Love, interpretada por Huey Lewis and the News, y fue nominada al Oscar en ese mismo año. Pero tristemente perdió la categoría contra la canción de Lionel Richie, Say You, Say Me. Say you, say me. Un dato curioso es que originalmente Robert Zemeckis no tenía planeadas secuelas para esta historia. Sin embargo, después de que el estudio vio el tremendo éxito que fue en taquilla ese año, dio luz verde al director para que continuara realizando algunas secuelas. Y en varias entrevistas Zemeckis ha expresado lo mucho que esta decisión le perturbó el hilo de la historia que llevaba, ya que de haber sabido esto, definitivamente no hubiera subido el personaje de Jennifer al DeLorean al final de la primera parte. Esto hace sentido con que en los primeros minutos de cuando iniciamos la segunda parte, Jennifer queda inconsciente desde los primeros minutos. La segunda parte fue estrenada en 1989 y en esta ocasión contó con un presupuesto de $40 millones, siendo también un éxito en taquilla ese año. Pero así como vienen los éxitos, vienen también los problemas. ¿Recuerdan al actor Crispin Glover? Pues bueno, en esta entrega a Robert Zemeckis se le hizo fácil utilizar algunos de los fragmentos de este actor de la primera parte y complementarlo con algunos dobles en la película, por lo que el actor Crispin Glover demandó a la producción por el uso sin autorización de su imagen personal. Es así como más adelante esto influiría para las leyes que protegen la imagen de los actores de Hollywood. La tercera parte fue grabada también al mismo tiempo que la parte 2 y esta fue estrenada en 1990. Y al igual que la película anterior, tuvo un presupuesto de $40 millones. Y aunque no le fue tan bien en taquilla, muchos de los fanáticos consideran que este fue el cierre perfecto para esta trilogía. Aunque muchos también consideran que la parte 2 fue la mejor de estas tres películas. Mucha de la popularidad de esta película se le atribuye al gran uso de efectos especiales que tuvo para esa época. Podemos apreciar varios de estos, sobre todo en la parte 3, en las escenas del tren y algunas explosiones con el DeLorean. Tampoco podemos dejar de lado el gran trabajo que tuvo la producción con los temas del maquillaje. Recordemos que el Doc en la parte anterior lo veíamos con un aspecto muchísimo más desaliñado y con un poco de maquillaje para hacerlo lucir mucho más mayor. Pero para cuando aparece por primera vez en la parte 2, con la excusa de que se realizó un proceso biológico que lo rejuveneció, en realidad estamos viendo al mismo actor Christopher Lloyd en su aspecto 100% natural, ya que en esa época el actor todavía se conservaba bastante bien. ¿A dónde vamos? No se necesitan calles. Viajar en el tiempo no solo es cosa de ciencia ficción, aquí en el Flashback lo hacemos cada vez que recordamos estos clásicos de la cultura retro. Por lo que para esta semana realicé las siguientes preguntas en redes sociales. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué año irías? Las opciones para esta pregunta fueron 1955, 1985 y el Viejo Oeste. Esta pregunta la ganó la opción de 1985, demostrando una vez más que esta década es la favorita de muchos. ¿Qué objeto llevarías contigo si viajaras al pasado? Me encantaron las respuestas de esta pregunta, ya que la mayoría coincidió con que se llevaría o algún teléfono o una cámara para poder documentar todo lo que vivieran dentro de esa época. Tenemos a teléfono, celular para tomar fotos, un iPod con la música actual, una respuesta bastante interesante,
Y la respuesta que yo considero la más inteligente, sobre todo si vas al viejo oeste, es jabón. Recordemos que la parte 2 está situada en el año del 2015, por lo que aquí te dan algunas menciones honoríficas de inventos que predijo Volver al Futuro. En el puesto número 6 tenemos a los autos voladores. Actualmente ya contamos con algunos híbridos entre avión pequeño y camionetita grande, pero todavía falta muchísimo hasta que podamos ver algún auto volando por el cielo. Continuando con el quinto lugar tenemos a las patinetas voladoras. Estas también se conocen con el nombre de hoverboards, sin embargo no son funcionales a excepción de que estén sobre alguna superficie magnética, por lo que tampoco contamos con acceso fácil a este tipo de productos todavía. Continuando con el cuarto puesto está la ropa con autoajuste. Este tipo de ropa sobre todo está siendo popular en marcas deportivas como lo viene siendo Under Armour, que utilizan un tipo de tejido elástico y sensores autoadheribles a la piel, pero no están todavía a la venta, entonces también habrá que esperar un poquito más. ¿Cómo olvidar los tenis Nike autoajustables? Llegando al top 3 tenemos en tercer lugar a las pantallas planas. Este tipo de pantallas comenzaron a realizarse prototipos en los años 60, pero no fueron hasta los años 80 que empezaron a comercializarse y finalmente se volvieron populares hasta después de la década de los 2000, cuando ya era bastante común ver este tipo de pantallas en los hogares. Es así como llegamos al puesto número 2 con las videollamadas. Estos fueron experimentos en los años 60 y la comercialización masiva llegó con el internet y los teléfonos inteligentes ya en la década de los 2000. Y finalmente llegamos al preciado primer lugar, que viene siendo el reconocimiento facial. Este tipo de reconocimiento biométrico lo podemos ver en el día a día, como cuando activas tu banca móvil o desbloqueas tu teléfono inteligente. Así que puede que el año 2015 no le haya atinado totalmente a estos inventos, pero no cabe duda que fueron una gran semilla de inspiración para este tipo de productos que actualmente son bastante comunes para nosotros. Tal vez el verdadero poder de Volver al Futuro no está en predecir, sino en inspirar. Volver al Futuro marcó toda una época allá en los años 80, tanto así que actualmente muchísimas de las películas y series que consumimos se han visto inspiradas en el aesthetic que implantó esta trilogía. Después de Volver al Futuro fue que comenzaron a llegar los relatos un poco más complejos respecto a líneas temporales y viajes espaciales. Pero vale la pena mencionar que antes de Volver al Futuro existía La máquina del tiempo del actor H.G. Wells. De igual forma tenemos a El fin de la eternidad de Isaac Asimov de 1955. Esta película igual cuenta como pionera del género, pero desde una perspectiva más de paradojas temporales, así que definitivamente no era algo para lo que el público estaba listo en ese momento. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Así que si bien el viaje en el tiempo ya existía antes de Volver al Futuro, definitivamente esta trilogía marcó un antes y un después en presentar este tipo de tramas al público en general y de una forma bastante simpática y amena. Podemos ver también este tipo de influencia en series actuales como lo son la famosísima Stranger Things. Retomando esta idea de un grupo de amigos que con el poder de la amistad pueden lograr su objetivo principal. Si a ti te encantan este tipo de películas como a mí, acerca de viajes en el tiempo, paradojas, etc., aquí te van algunas recomendaciones para que puedas disfrutar desde tu casa. Tomemos en cuenta que el nivel de complejidad para contar este tipo de historias ha ido aumentando a lo largo de los años, así que te recomiendo muchísimo que este tipo de películas las veas acompañado con alguien, sobre todo si eres alguien bastante distraído como yo. La primera recomendación que te doy es la de 12 monos de 1955. 1995.
Te voy a leer un poquito de la sinopsis para que tú te puedas enganchar un poco. Un prisionero del futuro es enviado al pasado para evitar una pandemia que destruyó a gran parte de la humanidad. ¿Te suena familiar esto? La complejidad de esta película es alta, así que de nuevo, si la vas a ver, pon mucha atención. La siguiente recomendación es Donnie Darko del año 2001. Un adolescente con trastornos mentales comienza a experimentar visiones apocalípticas y encuentros con una figura disfrazada de conejo que le habla acerca del fin del mundo. La complejidad de Donnie Darko también es alta, así que prepárate para no despegar los ojos de esta película. Siguiendo con la tercera recomendación, tenemos a Interestelar del año 2014 y de uno de mis directores favoritos, Christopher Nolan. En un futuro donde la Tierra está muriendo, un grupo de astronautas viaja a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad. La complejidad de Interestelar data entre media y alta, así que esta es buenísima si te gustan muchísimo los sentimientos de nostalgia y llorar en grupo. Y por último, una más de el gran Christopher Nolan, Tenet del año 2020. Un agente secreto debe manipular el flujo del tiempo para evitar la destrucción del mundo, en una guerra donde el tiempo avanza hacia atrás. La complejidad de Tenet es muy alta y, siéndote sincera, yo la vi 2 veces y hasta la fecha sigo sin entender de qué trata, así que muchísima suerte si te animas a verla. Si tú también eres fan de lo ochentero y de los clásicos que marcaron generaciones, no te despegues porque la siguiente semana vamos a platicar también de otra joyita ochentera que merece ser recordada. Dale play a lo retro y nos vemos.